voy a dar un poquito a lo mejor de clases de historia, y es que creo yo, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y déjenme decirles, ¿quieren hacer la toma abierta? Se los agradezco. Ahí está. Aquí el tema es, yo recuerdo que a mí mi credencial de elector me la firmó Emilio Choaifet, mi primera credencial. Estamos hablando que entonces Emilio Choaifet era el secretario de Gobernación. El gobierno federal era el que organizaba las elecciones, ¿no? ¿Y quién las calificaba? Pues el Congreso, que se constituía en un colegio electoral, ¿no? Para decir, efecto, sí, gané yo, ¿no? Y tan, se acabó. Al final, no había un organismo autónomo, como en este caso el INE, ni que existieran tampoco los organismos en los estados. Habremos de recordar que, pues, ¿cuánto tiene que se fundó el INE? Bueno, el IFE en aquel entonces, ¿en qué año se fundó? Pues ¿En 1994? Sí, por ahí, data ¿verdad? del 94, pero todavía con injerencia del gobierno, no era exactamente. un organismo independiente. Y obligados autónomo. Por una crisis importante política que había en México, claro. El asesinato de un candidato a la presidencia y demás. Entonces, esto nos dice que si no estamos conscientes de lo que hoy está pasando en nuestro país, estamos condenados de alguna manera a repetirlo, ¿no? O sea, la injerencia del gobierno en asuntos, un tema de transparencia que lo decíamos ahorita, o sea, saber desde cuánto estoy cotizando en el Seguro Social, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, era casi imposible enterarse, y no había una difusión, que además ustedes se encargan mucho de la difusión, que es otro tema, ustedes se encargan de la difusión de valores democráticos, de valores de transparencia, o sea, no nada más es el tema de organizar elecciones ni de entregar información. Ustedes, por ejemplo, garantizan el derecho a la protección de mis datos, de que nadie ande volando mis datos por ahí sin saber quién los puede usar y para qué. ¿Qué lección nos está dejando esto? Yo considero que la lección primordial es saber que las instituciones autónomas surgen a raíz de que derechos fundamentales necesitaron una protección adicional. Y una presión desde los ciudadanos. O sea, no se le ocurrió al gobierno crear al INE. Por ejemplo, ¿no? Sí, o al Instituto de Transparencia, al INAI, a nivel nacional. En el caso de Guanajuato es la primera autoridad electoral totalmente ciudadanizada y autónoma en el país, antes que el IFE, porque el IFE, si bien tiene una existencia un poco anterior, lo cierto es que todavía tenía injerencia gubernamental en su composición y no tenía autonomía. Exacto. Entonces Guanajuato surge también como un reclamo ciudadano, recordemos también hablando de un poco de historia, de aquel conflicto postelectoral en el que salió electo Ramón Aguirre y entra como interino, Carlos Medina Plasencia. Entonces ahí él se compromete a hacer esta gran reforma electoral en el estado de Guanajuato que entra en vigor en 1994 y nosotros como instituto surgimos el 15 de enero de 1995. Vamos para 30 años de existencia como un organismo totalmente ciudadano en su época y autónomo, que así sea. Independiente y autónomo. Entonces, y resalto la autonomía porque en el caso de los organismos de transparencia, la autonomía lo hace y no me dejaron mentir, e insisto en el tema de la historia porque luego a veces creemos que lo que está ahorita es por obra y gracia, ¿no? Y no es así, o sea, costó mucho. Recordemos que también en algún momento el gobernador en turno podía poner al presidente del Instituto Electoral, ¿no? Sí, recordemos que finalmente la elección se hacía, ya existiendo como instituto, los consejeros ciudadanos, y hablo en masculino porque entonces eran puros hombres. Exacto, aparte era un club de Toby. Los consejeros ciudadanos eran ahora sí propuestos por el Congreso y electos por el Congreso, y entonces pues eran 5. Y si la mayoría era del partido en el poder, pues eran los que decidían quiénes estaban, ¿no? Que finalmente pues en ese esfuerzo original se reunieron perfiles muy interesantes de ciudadanos comprometidos y es como el instituto empieza a tener esta fuerza en el estado, ¿no? Pero sí, la tentación yo creo que siempre estuvo allí mientras se tenía esa situación, que es una de las cosas que se cambian con la reforma de 2014. Y que ahora, concatenando el tema de la transparencia, si no hay transparencia, pues incluso hasta los resultados electorales pueden quedar en la opacidad, ¿no? Efectivamente, yo creo que es algo que debe de estar en el contexto que la escala, pero de ahí cualquier está el ejemplo tema. de Venezuela, ¿no? Así es, o sea, sobre todo esta autonomía tanto de los poderes
como la parte de estas instituciones o organismos autónomos, que como lo refieres tú de manera muy puntual y también la consejera Brenda lo mencionaba, pues la importancia de todo lo que conlleva un proceso histórico en cada una de las instituciones, organismos autónomos. Nosotros también en el 2003, que es cuando se expide la primera ley de transparencia y acceso a la información, es cuando entra en funciones justamente el GIACIP y surge como un órgano descentralizado. O sea, obviamente estaba integrado también en ese caso por consejeros y un director general. Fue evolucionando y en el 2013 se le reconoce su autonomía y está dispuesta inclusive en la propia Constitución de nuestro Estado y por supuesto en la Constitución Federal. Y a partir de ello, pues estos principios tan importantes que rigen su funcionamiento, ¿no? Que es la autonomía, la imparcialidad, la legalidad y sobre todo la transparencia y el principio de máxima publicidad. Y que todo esto ha permitido justamente este crecimiento, esta consolidación y sobre todo esta actividad que realizamos de manera muy puntual y la importancia de cuidar justamente pues la gente que estamos atendiendo todos estos temas en el instituto. Y yo iría, creo que un poco más allá, porque creo, insisto, por ejemplo, también en el tema de transparencia, hay muchas cosas que son perfectibles, ¿no? O sea, así es. Siempre vamos a requerir reformas, tampoco vamos a decir que no, ya todo está bonito, No, porque además, incluso, por ejemplo, los avances tecnológicos van obligando también a actualizar las leyes, ¿no? Hoy hablamos de inteligencia artificial, que hace apenas 2, 3 años no era tan fuerte el tema, aunque ya tiene muchos más años en el planeta la inteligencia artificial. Hoy hablamos de otro tipo de dispositivos, ¿no? Que todo esto requiere una reforma. Incluso si en algún momento se hablara del voto electrónico, ¿por qué no hablar de una reforma también donde se incluyera la parte de los dispositivos electrónicos, cómo poder, o sea, siempre es perfectible. No estamos negados a las reformas. No, jamás. Al contrario, yo soy una convencida de que la sociedad avanza a pasos agigantados y el derecho no avanza a ese mismo ritmo. Entonces, claro, por supuesto que siempre el marco normativo va a tener que adecuarse a la realidad social porque justo este tipo de cosas nos supera. Entonces, por ejemplo, el modelo de comunicación política, nosotros tenemos regulados los tiempos en radio y televisión, son los tiempos oficiales. Habría que a lo mejor hacer el análisis de estos tiempos oficiales de radio y televisión, qué tanto impacto se tuvo y si no se manejó en todo caso las campañas en su máxima expresión por las redes sociales. Exacto, las campañas en redes sociales, ¿no? las tenemos nosotros tal cual reguladas. Tan es así que muchos de los procedimientos sancionadores que tenemos tienen que ver con historias que duran 24 horas. Hace ratito tuvimos sesión en el Consejo General y era algo que nos comentaban, ¿no? Es que hacen una denuncia de una cuestión que dura 24 horas y de aquí a que la autoridad puede reaccionar, pues la historia a lo mejor ya no está vigente. Claro. ¿Por qué? Porque pues hay que admitir el asunto, hay que darle trámite y a lo mejor pues ya no tienes esa situación que te están denunciando. Por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que las reformas son deseables, pero estas tienen que venir, insisto yo, del consenso de los diagnósticos reales y de las necesidades reales, sin perder jamás de vista que lo que se tutela son derechos humanos, el derecho al acceso a la información, los derechos político-electorales y los derechos que tutelamos en sí el Estado mexicano y que nos comprometimos pues irrestrictamente a respetarlos, tienen que seguir siendo respetados y no son regresivos. Creo que acabas de dar en el clavo, ¿no? Así es. Ustedes como organismos, me refiero a los organismos que representan, al final lo que están tutelando son derechos humanos. Eso es primordial. Y todas estas reformas que los crearon vinieron desde los ciudadanos, no vino desde el gobierno. Si el gobierno no hubiera querido, ni siquiera existirían y hoy tendríamos todavía elecciones e información controlada por el gobierno. Al no existir ustedes o al hacer una reforma pues de reversa, pues nos llevaría justo a la violación de estos derechos, ¿no? Sí, justamente bajo este principio de progresividad, en su máxima extensión, en su máxima protección, nosotros remarcamos que tutelamos derechos humanos y en ese sentido el artículo 1 de la Constitución federal así lo prevé, en la importancia justamente de poder atender todo este tema bajo su máxima protección, nunca pueden ser regresivos y la importancia, reitero, de estos organismos especializados que son los institutos de la transparencia, del cual yo represento al GIACIP en este momento y sobre todo la importancia de estar siempre abiertos a que son perfectibles, a que tenemos que seguir trabajando, a que es algo que por supuesto estamos atendiendo para su tutela y garantía más efectiva. Y creo que además tiene otra función muy importante, la preventiva, ¿no? Así es.
O sea, por ejemplo, ustedes generan proyectos e ideas para prevenir, ¿no?, actos de corrupción, prevenir que no se difundan datos personales. O sea, tienen muchas acciones preventivas. Ustedes también tienen muchas acciones preventivas en materia civil, ¿no? En conjunto con las autoridades judiciales. Ustedes son la parte administrativa, pero también junto con las... Entonces, creo que eso es algo que no debemos de perder de vista tampoco, ¿no? Ustedes previenen y sale más caro corregir que prevenir, ¿no? Indudablemente. Aquí la importancia es justo, aprovecho el espacio para invitar a todas las personas que el día de hoy pues nos están viendo y por supuesto difundir esta información de lo que es un congreso internacional que vamos a tener por primera ocasión en Guanajuato bajo esa temática de protección de datos personales e inteligencia artificial. Dos temas sumamente interesantes que forman parte ya de la vida y de la dinámica de las personas, que lo estábamos comentando ahorita hace un momento, y la importancia de cuidar tu privacidad, tu imagen dentro de un entorno de seguridad. Se va a celebrar el día 12 y 13 de septiembre. Va a ser en las instalaciones del Teatro Bicentenario, que alberga al Teatro Estudio, y vamos a tener ponentes de talla internacional de España, de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Argentina, y que van a venir a exponer pues todo el contexto que prevalece en América Latina, pero también en Europa, estos avances que se tienen, sobre todo para poder atender esta conciencia en las personas de lo que implica la protección de nuestros datos personales, que son, para quien el día de hoy nos escucha, pues tu nombre completo, tu nacionalidad, tu número tu telefónico, RFC, tu número telefónico, ¿no?, tu correo, y que constantemente lo proporcionas en diferentes espacios, no me digas en las redes sociales, bueno, ahí que nos subimos, ¿no? En las publicaciones, en todo lo que cuando descargas una aplicación, en tus herramientas, datos, ¿no?, en tus plataformas digitales, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer conciencia. Nosotros le denominamos autodeterminación informativa, sobre todo trabajar en ella, y por eso es que el YACIP justamente preocupante por esta parte de la prevención, la atención y la tutela de este derecho, pues queremos hacer conciencia en todos los sectores de la población, en la parte académica, en la parte empresarial, en la parte de los servidores públicos, en los colegios de profesionistas y en general para todas las personas. Ojalá que nos puedan acompañar. Este congreso es de cupo limitado, así es que aquellos que estén interesados o interesadas, ojalá que se puedan inscribir, y si me lo permites podemos dejar aquí los puntos de contacto y atención, que es en nuestra página del instituto y redes sociales. Porque además creo que eso es otra de las cosas que hacen educar, ¿no? Y vamos a volver con esto después de la pausa.